Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor y luego vamos a orar. Yo creo que esta va a ser la lectura más corta que haremos, porque ya lo vieron. Leamos la palabra del Señor y después oramos. Bueno, no matarás. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy has puesto, Señor, en tu providencia para nosotros, para este día, para hoy, un día domingo, Señor. Y nada, necesitamos de ti, Señor, para comprender lo que tú quieres en esto, Señor. Este sexto mandamiento, que es tan directo, que es tan breve, Señor, pero que a la vez es muy profundo, Señor. Sé tú hablando, Señor, a través de mí. Que tu palabra sea predicada, Señor, no mis pensamientos, ni mis impresiones, ni mis opiniones, Señor. Sé tú glorificado en medio de todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No matarás. El versículo más corto de la Biblia me tenía que tocar. Otros dirán, Jesús lloró, pero Jesús lloró tiene más letras. No matarás, Éxodo 20:13. Este es el sexto mandamiento. Ya hemos hablado un poco sobre qué es esto, en dónde estamos ubicados. La ley del Señor que Dios da al pueblo antes de salir hacia el lugar, hacia la tierra prometida. ¿Ya? Ellos están listos para ir por el desierto. Era un viaje corto, relativamente corto, para llegar caminando hasta la tierra prometida. Sabemos, y esto no es un spoiler, sabemos que al fin de cuentas no fue corto, fue un viaje muy largo. Y nos ubicamos en este momento, en el que el Señor le está diciendo a su pueblo, en pocas letras y en pocas palabras, no matarás. Bueno, veamos de qué se trata esto. Quise comenzar con esta pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto vale la vida humana? Esta pregunta, espero que en este mismo momento ustedes traten de contestársela en sus mentes, en sus corazones. ¿Cuánto vale la vida humana? Hubo una persona que se atrevió a decir, no sé cómo, pero dijo 3.500 millones de pesos. Ya, pero ¿cómo? ¿De dónde sacó eso? Se le ocurrió quizás de dónde lo sacó. Pero para ir más en concreto, para las mineras en el norte de nuestro país, la vida humana vale 30 millones de pesos, cada 2 años, un término de conflicto, unas luquitas que llegan ahí. Bien, eso vale para los dueños de esas mineras la vida humana de sus trabajadores. ¿O no es así? Es así. Mi esposa es de Antofagasta, muchos familiares trabajan ahí, muchos familiares de nosotros. Entonces, cuando llegan esas lucas, 30 millones de pesos no es malo, pero el deterioro de la vida de esas personas es tremendo. El papá de un amigo mío, luego de haber jubilado, de recibir también muy buenas lucas de jubilación, pasaron unos meses y falleció. Eso vale la vida humana para los dueños de esas mineras. Para otros que viven para su trabajo, la vida vale 800.000 pesos, un poquito más, mientras luchas de día y de noche para poder obtener ese ascenso soñado. Eso vale la vida humana para ellos. Buscando sobre este tema, encontré un artículo en el diario virtual El País. Consideremos 2 cosas con relación a este artículo. El escritor del artículo no es cristiano, y el artículo menos también. Es como leer un diario del Mercurio, no sé, pero un diario virtual. Así que esta opinión no es una opinión de un cristiano, ni tampoco es una opinión bíblica. Y dice así, lo cito textual: los seres humanos estamos acostumbrados a ponerle valor a todo. Constantemente modificamos, alteramos y tomamos decisiones sobre nuestra vida en función del precio de las cosas. Por esa razón estamos muy acostumbrados a hablar del valor de las cosas. Lo barato o caro que cuesta un billete en avión, la rebaja que logramos en el precio de la vivienda, el precio de un máster o de un curso de inglés. También las promociones y descuentos. Somos adictos a los descuentos. El precio, dice este autor, es una palanca de decisión fundamental en nuestras vidas. Hacemos o dejamos de hacer cosas en función de lo que cuestan. Bien, el precio es una palanca de decisión fundamental en nuestras vidas. Guardemos todo esto
y dejémoslo para luego. Luego vamos a estar trayendo a colación esto que acabamos de ver. ¿Ya? Cuando leemos el sexto mandamiento, no matarás, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿no matarás a qué o a quién? ¿Qué incluye esto? La sentencia es tan corta que no hay explicación, por lo menos ahí. No matarás. ¿A qué o a quién? Es obvio para algunos que este sexto mandamiento incluye a los seres humanos. Ahora podríamos preguntarnos, ¿incluye este sexto mandamiento a los animales? ¿A las plantas? Que también son seres vivos. ¿Será el mismo pecado matar a un hombre que a un animal? Son preguntas válidas que se desprenden desde este pasaje. ¿Es lo mismo quitarle la vida a un hombre que quitarle la vida a un ratón o a una vaca? No sé. Algunos responderán rápidamente, no es lo mismo. ¿Por qué no? ¿Qué hace la diferencia entre la vida de un hombre o la de un animal? Si no podemos contestar esto con claridad, tampoco podremos entender con claridad lo que significa el sexto mandamiento. No matarás. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la vida de un hombre y la de un animal? Hoy existen muchas opiniones al respecto. En los libros de biología de los colegios se habla de que el hombre es un animal pensante. Se habla. Ahora, eso es mucho más que una frase liviana y todo eso. Eso es un pensamiento filosófico, incluso una cosmovisión de vida, una forma de ver la vida. No importa que el hombre piense, razone, no habrá motivos para hacer una diferencia entre ambos animales, el animal pensante y el no pensante, bajo esta postura filosófica. Ingrid Newkirk es una activista social inglesa y es defensora de los derechos de los animales. Ella es fundadora de una sigla llamada PETA, que significa Personas por el Trato Ético de los Animales. ¿Ya? Curiosamente, durante esta semana, yo sigo a Marc González, un futbolista, y él compartió desde su Instagram lo que su esposa estaba haciendo. Y no sé, bueno, el señor puso eso ahí porque no entiendo por qué salió. Me salió en mi Instagram que esta semana su esposa hacía el lanzamiento de PETA, esta misma sigla, en Latinoamérica. Personas por el trato ético de los animales. No existe ninguna base racional, dice esta persona, Ingrid, no existe ninguna base racional para decir que un ser humano tenga derechos especiales que los animales no tienen. Textual, dice esta señora. En otra ocasión, ella dijo, 6 millones de judíos murieron en campos de concentración nazi, pero 6 billones de pollos asados morirán este año en los hornos, dijo ella. Aquí podemos ver las implicaciones claras sobre la creencia del ser humano como un animal pensante. No nivelando hacia arriba a los animales, sino bajando al ser humano al nivel de los animales. O a veces pasa lo contrario, humanizando también a los animales. Esta mujer no ve ninguna diferencia entre las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazi. Ninguna diferencia veía entre eso y un pollo asado que se va a comer en un almuerzo. Ella no ve ninguna diferencia. Pero aún tenemos una pregunta sin responder. ¿Dónde está el error en esta forma de pensar? ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que hace a un hombre distinto de un gato? No sé. Para esta señora, claramente nada. No hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia entre un hombre y un animal es que de las criaturas, de los seres creados, los seres humanos somos los únicos creados a imagen de Dios. Y eso hace una gran diferencia. No quisiera que aquí malinterpreten que yo estoy de acuerdo con el maltrato de los animales, ni nada de eso. Ni siquiera la Biblia está de acuerdo con eso. El Señor al crear, al hacer su creación en los primeros días, Él manda al hombre a cuidar y a proteger, a ser mayordomo de la creación. Entonces, ni siquiera Dios mismo está de acuerdo con ese maltrato. Cuando Dios hizo las criaturas en Génesis 1:26, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
¿Qué significa esto? ¿Que somos iguales a Dios? ¿Que podemos hacer milagros? ¿Que podemos, no sé, decir cosas y van a ocurrir? ¿Significa eso que somos imágenes? En realidad no del todo. Somos íconos de Dios, criaturas hechas con una capacidad de reproducir y reflejar el carácter de Dios. Y esto es una realidad tanto para ti, hermano, que eres creyente, como para ti, amigo, que quizás no eres creyente. Todos los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Parte de su imagen incluye el llamado a la humanidad de gobernar la tierra, de tener dominio sobre ella. Dominio se refiere a cuidarla, a un sentido de pertenencia. Ahora, ¿cuál es el carácter de este Dios que deberíamos reflejar al ser creados a su imagen? Claro, Dios tiene muchos atributos que son comunicables hacia nosotros y otros que no. La omnisciencia, por ejemplo, nosotros no somos omniscientes, sin embargo, sí fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, ¿cuál atributo nosotros podemos reflejar como seres creados a su imagen? El primero y el más claro es el del Dios creador. Él fue el que creó la vida, que ama la vida, y al crearnos a nosotros, a todos los seres humanos, a la imagen de Él, será una aberración atentar contra su propia imagen, ya sea a través de palabras o de hechos. Es por eso que la muerte, es por eso que matar es tan trágico. Porque tú al matar a una persona, asesinar, digamos, estás asesinando a un ser humano creado a imagen de Dios. O sea, te estás metiendo contra el Dios creador. La imagen de Dios en su creación es la razón principal por la cual debemos preservar la vida, hermanos. La imagen de Dios en su creación, plasmada en su creación, es la razón por la cual debemos preservar la vida. Sin esta no hay ningún motivo. Como bien dijo Ingrid delante, sin esta imagen no hay ningún motivo para considerar la vida humana como superior. Somos todos iguales. Y así como los animales, por leyes naturales, va un león y caza una cría indefensa, porque es su naturaleza, no hay ninguna razón bajo estos puntos, si no es por la imagen de Dios, de cuidar y preservar la vida. Y creo que no es solo una postura filosófica cristiana que ocurre también esto de la imagen de Dios. Creo que el que se haya perdido la imagen de Dios está presente también hoy en día en la sociedad, seas cristiano o no seas cristiano. Se ha perdido la imagen. ¿Y qué ha ocurrido? Los asesinatos han aumentado. Según un informe de Fiscalía, en Chile en 2014 hubieron 1.779 homicidios. Y han ido aumentando y se triplicó la cifra del 2023 a 3.864. Esto no incluye otro tipo de muerte, o el homicidio, digamos, a mano armada. Si nuestras decisiones son tomadas según el valor que le damos a las cosas, como dijimos al principio, en lo que citamos en el diario, el único motivo por el cual la tasa de asesinatos en Chile aumenta es porque el valor de la vida humana está por el suelo. La única razón por la cual los abortos incrementan es porque la vida humana ha perdido su valor. Y yo sé que los abortos es un tema delicado, yo sé. Muchas personas también pueden decir, no, Fabián, es que tú no conoces las situaciones que hay detrás de los abortos, hay violaciones detrás de los abortos. Pero hermano, ¿cuántos abortos han dado solución a una violación? Ninguno. Ningún aborto jamás dará solución a un problema que es real y que debemos encargarnos, que es cuidar de las personas, de los niños, de los jóvenes que han sido violados. Pero ningún aborto, ninguna muerte dará solución al problema de raíz. ¿Qué ocurrió con la imagen de Dios? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren muertes? ¿Por qué ocurren asesinatos? Cuando la humanidad cayó, algo terrible sucedió. La imagen de Dios fue severamente dañada. Nuestra capacidad de reflejar su santidad se vio afectada en gran medida. Es por esa razón que ahora el reflejo que nosotros tenemos está empañado.
Así como nosotros cuando vamos a la ducha y salimos y el espejo de afuera está totalmente empañado y solo se ve como la silueta, de la misma forma estamos nosotros reflejando la imagen de Dios hoy en día. Se sigue viendo la imagen, pero muy borrosa, muy difusa, está empañada. Y así es como entra el pecado y la muerte, que fue la primera advertencia que Dios da a Adán y Eva por comer el fruto prohibido, y también en la prohibición de este sexto mandamiento: no matarás. Puede que hoy nosotros estemos acá sentados, de hecho era un poco la posición que yo tenía cuando empecé a estudiar este pasaje, con cierta tranquilidad frente a este mandamiento, con una tranquilidad moral o un autoveredicto de inocente. Yo aquí no he matado a nadie, yo estoy bien, tranquilo. ¿Saben qué? Este sermón yo lo voy a escuchar para irlo a predicar a la cárcel. Sí, tengo un conocido que vive, o sea, que está ahí en la cárcel y que le va a servir este mensaje. Este mensaje que hay un Jesús que perdona a aquellos que han matado a otras personas. A él se lo voy a ir a predicar. Puede que con esa intención estemos escuchando estas palabras hoy en día. Y aunque esto es correcto, o sea, el Señor sí es fuerte y poderoso, es abundante en misericordia, no hay pecado que sea tan grande que su sangre no pueda cubrir. Eso es real. Lamento decirles que si hemos guardado odio o rencor en nuestros corazones, no somos tan distintos al asesino. Cualquiera dirá, pero Fabián, ¿no crees que estás siendo un poco exagerado? ¿No crees que te pasaste un poco del límite? Si él dice no matarás, no habla sobre... ahí sale un perrito. No habla sobre el odio, el rencor. Creo que estás exagerando, mi hermano. Si me pueden ayudar a buscar Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, 21, 22. Permiso. Gracias. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que rebusca esa palabra, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias al Señor, que Él mismo me ayudó a interpretar este pasaje que tenía un par de letras en Éxodo 20 y ahora tiene todo esto en Mateo 5. Jesús interpretó el sexto mandamiento. Y vamos a ver de qué se trata esto. Porque Jesús lo que está haciendo es mostrándonos el corazón del mandamiento. Es posible que al escuchar este mandamiento solo estemos pensando en un cumplimiento externo. En el cumplimiento externo del asesinato, el cual claramente está prohibido por las Escrituras. Pero ¿qué hay del corazón? Hacia ahí apunta Jesús en el Nuevo Testamento. No sé si se recuerdan de este pasaje, pero este pasaje fue predicado no hace mucho tiempo acá, en una serie llamada Manifiesto, un sermón sobre las bienaventuranzas, sobre el Sermón del Monte en realidad. En aquella oportunidad aprendimos que esta sección hablaba sobre las antítesis. ¿Qué era esto? Era Jesús mostrando el sentido más profundo de la ley que había dado en Éxodo 20. No es una visión tan superficial como los fariseos de aquella época, o incluso como nosotros mismos, tampoco hay que ir tan atrás a los fariseos, tenemos muchas veces. Desnudando así nuestro corazón y retratando cómo nosotros somos transgresores de aquellos preceptos o mandamientos que pensamos que cumplimos sin ningún problema. Hay mandamientos que nosotros, por ejemplo no matarás. Estoy listo con uno menos. Un mandamiento menos que cumplir porque no he matado a nadie. Vamos con la siguiente lista. Bueno, somos transgresores de aquellos preceptos que pensamos que cumplimos sin ningún problema. Y como dijo el pastor en aquella época, cuando predicó este sermón, y aquí lo cito textual, dice: el verdadero problema no está en los actos que cometemos de la boca para afuera, sino en el corazón. Y este es el sentido
en el cual Jesús interpreta el mandamiento no matarás. Y lo quiero hacer práctico ahora, haciéndoles unas preguntas. ¿Has albergado un sentimiento de rechazo por algún hermano? Ya sea por su doctrina, por su estrato social, o por la denominación de su iglesia, o por cualquier otro motivo. Hemos tratado con malas palabras a nuestras hijas, o hijos, esposa o esposo. El Señor me habló de una manera pero increíble esta semana con relación a ese punto, con la crianza de mis hijas. Yo ahora, por eso les hago las preguntas, no porque yo esté más arriba, sino que yo estoy ahí quizás más abajo. Hemos tratado con malas palabras a nuestras hijas, o hijos, esposas o esposos. Los que estamos en el proceso de crianza de pequeños o pequeñas, entenderán lo que es tratar de corregir a un hijo sin guardar ira en el corazón. Qué difícil, qué difícil. Todo esto mencionado aquí es penado por las Escrituras tal y como si fuéramos asesinos. Y es porque antes de que el asesino consumara el hecho, sintió esto mismo en su corazón. Mateo 15, 19 dice, 15, 19, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Por supuesto, diremos nosotros, yo no voy a matar a nadie, yo jamás haría algo como eso. Y pensando en esto, yo decía, a ver, pero hubo alguien que sí murió por nuestra culpa, para perdonar nuestra culpa. La muerte de Jesús fue necesaria a causa de nuestros pecados. Jesús murió por nuestra culpa, para sacar nuestra culpa. Él recibió la muerte que nosotros debíamos padecer. Si nosotros hubiéramos estado en aquel lugar en donde se le hizo un juicio público a Jesús, muy probablemente hubiésemos estado gritando, crucifíquenle. Y la semana anterior, haber estado en la entrada triunfal con ramitas ahí mientras pasaban el burro. Isaías 53, 4, 5 dice, con todo Él llevará sobre sí nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por sus llagas seremos curados. Ahora que hemos visto esto, podemos colocarnos al lado del asesino armado y decir, nos han descubierto. Hemos fallado el sexto mandamiento. O eso espera Jesús que comprendamos en su interpretación en Mateo 5. Quisiera ahora, hermanos, invitarlos a ver la otra cara de la moneda. De la misma moneda y sus dos caras. Un mandamiento explícito y un mandamiento implícito. El explícito está claro. De eso trata nuestro pasaje de hoy. No matarás. Claro. ¿Y cuál será el mandamiento implícito? Procurarás la vida. Darás vida. Proverbios 18, 21, parafraseándolo, dice, la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Y claro está que algunos pastores e iglesias han querido interpretar ese pasaje de unas maneras muy creativas. Como por ejemplo que tu lengua tiene el poder de crear nuevas realidades, de que puedes proclamar vida sobre las personas, puedes declarar sanidad y tu lengua puede hacer un montón de cosas. Claramente este pasaje no habla de eso. De hecho, en contexto, si vemos este pasaje en contexto, lo que dice es que a las personas que les gusta hablar deben saber cuál será el efecto de sus palabras. De hecho, el pasaje habla sobre que la lengua es un barco sin timón. Una palabra de odio puede llevar a una persona a alejarse de la iglesia. Siendo este el lugar, la iglesia, el lugar designado para encontrar amor y no odio. Siendo la iglesia el lugar designado para la predicación del evangelio que da vida al oyente y no muerte.
consideremos nuestras palabras a las personas que se acercan a la iglesia. Poder hablarles de la palabra del Señor que da vida a sus corazones, que transforma las vidas así como transformó la nuestra y lo sigue haciendo. ¿Tus palabras dan vida a tus hijos? Si les hablas de Jesucristo y de lo que Él hizo a su favor, claro que sí. Pero si tus palabras son ásperas y provocan ira y rechazo, verás cómo el odio se anidará en el corazón de tu hijo o hija. Y tanto nosotros como ellos, según Mateo 5, seremos culpables de juicio. Hemos hablado bastante sobre la muerte que provocan nuestras palabras, nuestros pensamientos sobre la vida de los demás. Y es muy probable que todavía sigamos sintiéndonos ajenos a la muerte. Finalmente, no estamos tan familiarizados con que se acabe la vida. Yo sé que todos nosotros hemos sufrido la muerte de algún ser querido y vemos y nos damos cuenta cómo nuestros corazones y nuestra disposición cambia frente a la muerte. Cuando, de hecho, uno de los mejores lugares, humanamente hablando, para poder predicar el Evangelio es en medio de un funeral. Las personas toman conciencia de que no son eternos, de que en cualquier momento su vida se acaba, de que después de esto, ¿qué hay? Y empiezan los temores y empieza todo esto. Bueno, el cristianismo tiene respuesta para eso. Y aún así no estamos tan familiarizados con la muerte. De lo único que estamos todos seguros de lo que estamos acá, que vamos a pasar, es la muerte. Es una realidad para todos los que estamos acá. Pero no lo pensamos todavía. No, lo postergamos, es algo lejano. Me gustaría que en este caso, con relación a la muerte ligada a un asesinato, pudiésemos buscar una historia. Les voy a contar sobre una historia de un asesinato. No voy a ir al diario o a Mega Noticias para decirles los asesinatos que ocurren a diario. No. Vamos a ver una historia de un asesinato en la Biblia. Un lugar donde nosotros pensaríamos que no se encuentran asesinatos, pero sí los hay y muchos. La Biblia nos muestra muchas historias de asesinos que tenían familias comunes y corrientes como las nuestras, mostrándonos así que estos hechos son mucho más esperados de los que nos podemos imaginar. Hoy vamos a hablar sobre un famoso asesinato ocurrido en Génesis 4, que es el de Caín y Abel. Todos conocemos un poco esa historia. Es una historia de escuela dominical, una linda historia, por lo que dice en el desenlace de esa historia. ¿Y cómo lo vamos a estar vinculando hoy día? Con Cristo. Vamos a leer. Génesis 4, del 1 al 10. Si me puedes ayudar a poner ahí en... Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho. Decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, tu deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió: no lo sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia.
Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Si se dan cuenta, este pasaje relata lo que el sexto mandamiento y lo que la interpretación de Jesús prohíben. Todo. Desde lo que anida en el corazón hasta el hecho mismo. Y quisiera que viéramos 3 puntos para empezar ya a concluir este sermón. Estos 3 puntos los desprenderemos desde el mismo pasaje. El primer punto, el sentimiento de Caín en contra de su hermano. El segundo, la respuesta de Dios frente a la muerte. Y el tercero, lo que la sangre de la víctima clama. Bien, vamos con el primero, el sentimiento de Caín en contra de su hermano. Lo primero que podemos observar es que antes del asesinato hubo un corazón enojado, que guardó rencor, enojo, desprecio, malas palabras, malos deseos y un montón de cosas que en mayor o menor medida quizás nosotros hemos sentido en nuestro corazón, de seguro. Y no solo quisiera que meditemos en este momento sobre lo potencial que podríamos hacer, sobre lo que podría suceder si guardamos estas cosas en nuestro corazón. Y no solo enojo, sino cualquier tipo de sentimiento pecaminoso, como el que llevó a David a asesinar a Urías, que era desear la mujer de él. Pero ¿qué es lo que verdaderamente pasa, ya sea que cometas el asesinato o sea a través de palabras? El pasaje nos muestra cómo el semblante de Caín cayó. La envidia en nuestros corazones genera toda clase de reacción en cadena de pecado tras pecado, que hacen nido en nuestros corazones y nos llevan a pecar no solamente contra aquel que nos hizo daño, sino también contra nuestros cercanos. Tu familia, mi familia, son los primeros que sufren la consecuencia de las malas intenciones de nuestro corazón, de los malos deseos de nuestro corazón. No importa si no hemos asesinado a nadie de mano, estos malos deseos de nuestro corazón impactan tremendamente a nuestros cercanos. Pasando al segundo punto, que es cómo Dios responde frente a este asesinato. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Esta es la respuesta de Dios frente a la muerte. Huye del enojo de tu corazón, mi hermano, y de esos deseos que tenemos de ver caer al otro. Alejémonos de guardar rencor en nuestra vida contra aquel que nos hizo mal, ya que llegará el momento en el cual nos tengamos que acercar al Señor para dar nuestra ofrenda, como la que dio Caín y Abel. Aquí quizás la ofrenda que trajiste acá el domingo, y no me refiero solo al dinero, sino a la ofrenda del corazón dispuesto, a la ofrenda de este culto racional que traemos nosotros hoy día a la iglesia. Y el Señor dirá, tal y como le dijo a Caín, no me agrada tu ofrenda. O en palabras del Nuevo Testamento, Mateo 15, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y así pasamos al tercer y punto final, donde veremos lo que la sangre derramada de Caín clama. Dios dice, en el pasaje que acabamos de leer, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le hagas justicia. Este Dios bueno, soberano y justo no dará por inocente a aquel que es capaz de dañar su imagen plasmada en sus criaturas. La sangre derramada de Abel, luego del asesinato, clama por la justicia de Dios, y la justicia es el justo pago de la transgresión. De la misma manera clama sobre nuestros pecados de asesinato, ya sea que lo llevemos a cabo, o sea de pensamiento o un odio en nuestro corazón. Justicia de Dios. Eso clama la sangre de Abel. Y existe en la Biblia otro asesinato que es muy conocido, que fue llevado a cabo a manos romanas, condenado a una muerte vergonzosa, que consideró mucho sufrimiento y que finaliza en una cruz.
y es la de Jesús, quien derramó su sangre por su pueblo, por aquellos que creerán en él. Así como la sangre de Abel tocó la tierra, la sangre de Jesús también tocó la tierra. También fue derramada. Sin embargo, hay grandes diferencias entre la muerte de Abel y la de Jesús. Abel murió a manos de un pecador con pecado en su cuerpo. Jesús murió a manos de pecadores sin pecado alguno. Muere por nuestros pecados, muere a causa de nuestros pecados. Murió para quitar esa ira pecaminosa que a diario nos lleva a desear el mal contra otro. ¿Qué ocurrirá con la sangre de Cristo? La voz de la sangre de Abel pedía a gritos la justicia de Dios. Si me puedes ayudar a buscar, por favor, Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. La voz de la sangre de Abel pedía a gritos la justicia de Dios. Pero como dice Hebreo, la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto, habla mucho mejor que la sangre de Abel. ¿Pero qué pide la sangre de Jesús? ¿Qué habla? Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y esta es la idea central de todo, hermanos, si se pueden quedar con esto. Mientras la voz de la sangre de Abel pedía a gritos la justicia y la ira de Dios, la voz de la sangre de Cristo clama por nuestro perdón. Esto estremece mi corazón, hermano. El saber que hubo alguien que se entregó por mí para traer perdón por todas las veces que he deseado la muerte de otras personas, ya sea con mis palabras o con mis hechos. Esta muerte nos muestra cómo Dios pagará con justicia aquellos pecados que hemos cometido. Jesucristo es la justicia de Dios. La sangre de Cristo cubrió el pecado del asesinato de David en contra de Urías. Y sin duda cubrirá nuestro quebrantamiento del sexto mandamiento. La pregunta que viene ahora es: ¿seguiremos en ese pecado una vez que nos hemos enterado de que tu pecado, mi pecado, llevaron a Cristo a la cruz? Hebreos 10, 26, 27. Lo siento que he dado mucha pega a la Sofía. Hebreos 10, 26, 27. Dice, con respecto a si seguiremos pecando, una vez que nos hemos enterado de que la muerte de Cristo pagó nuestros pecados. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Y es que hay algo peor que no creer en Cristo, mis hermanos. Hay algo mucho peor que no creer en Cristo. Y es decir, creer en Él y vivir pecando desinteresadamente como si su muerte no nos importara en lo absoluto. Esto dice este pasaje en Hebreos. Si vivimos así, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. Mateo 5 y Hebreos 10 tienen el mismo desenlace: el fuego ardiente, el juicio final. Y tengo la responsabilidad esta mañana de decirles, mis hermanos, y decirme a mí mismo, que es lo que he hecho toda esta semana, que el final de esta vida sin Cristo no es para nada recomendable. Y no quisiera terminar así este sermón. Bueno, aunque es la verdad de Dios, es la palabra de Dios, y es la verdad que el Señor tiene hoy para nosotros. Me gustaría que no te quedaras con el temor al fuego ardiente, que es real y que es una figura de vivir fuera de la presencia de Dios toda una eternidad, sino que nos quedáramos con la solución que Dios provee para ese día. Ese día en el que todos tendremos que estar delante del juez, que reclamará la sangre de nuestras víctimas. ¿Qué ocurrirá ese día? ¿La voz de la sangre de Abel clamará justicia por tu vida? Entendamos de manera figurada que cuando hablamos de la voz de la sangre de Abel, no estamos diciendo que nosotros matamos a Abel, sino que nosotros con nuestros pecados de odio y rencor en contra de otros hemos cometido un asesinato espiritual. ¿La voz de la sangre de Abel clamará justicia por tu vida? ¿O la voz de la sangre de Cristo gritará perdón?
Confía hoy en Jesucristo, amigo, y todos tus pecados serán perdonados. Vive hoy para Cristo, y tu muerte en esta tierra solo será el paso a la vida eterna. Vive hoy para Cristo, y tu muerte en esta tierra solo será el paso a la vida eterna. Y un gozo sin fin donde este mandamiento, donde no matarás, ya no será necesario. Porque la muerte ya no existirá más.